Qué bueno que estemos nuevamente juntos. A donde quiera que usted esté, reciba un fuerte saludo, un fuerte abrazo, deseando que todos estemos este día gozando de los beneficios que obtenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, allá en el estado de Guerrero, en Acapulco. Bendecimos a los de Cacalutla, bendecimos a los de Teloloapan, bendecimos a nuestros hermanos de Puebla, también de Veracruz, de Coatepec, de Lencero, de Jalapa. También bendecimos a nuestros hermanos en San Luis Potosí, en Oaxaca, bendecimos a nuestros hermanos en Yucatán y a nuestros hermanos que nos están viendo en Texas, en Nueva York y en todos los lugares. Si también nos están viendo en Italia, les mandamos un afectuoso saludo y vamos a unirnos en alabanza y adoración al Señor ahora, mirando y escudriñando su palabra que es verdad. Y yo pues quisiera iniciar con una pregunta que tal vez parezca obvia. ¿Cómo te sientes este día, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido durante esta experiencia que hemos estado viviendo? Yo sé que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero es importantísimo que hoy hagamos un alto y verdaderamente seamos honestos delante de Dios. Él conoce nuestro corazón y sabe cómo nos sentimos. Por eso mismo hoy vamos a escudriñar la palabra. Hemos estado orando a Dios que nos vaya revelando qué palabra tenemos que dar para su pueblo. Y quiero traer a memoria algunas de las predicaciones anteriores. Hablamos un poquito acerca de las diferentes cuarentenas que nos revela la Biblia. Hablamos de la cuarentena de Noé en el arca y que ésta sirvió para la preservación de la humanidad. Tenía un propósito. Hablamos también de la cuarentena de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en donde vemos que Él salió victorioso y en el poder del Espíritu de Dios. Y estas son enseñanzas que para nosotros nos enseñan que también esta cuarentena tiene un propósito de Dios. Y hemos orado y deseamos que así como Jesucristo nuestro Señor salió del desierto victorioso, tú también salgas victorioso, tú salgas victoriosa de esta situación. Y hace 8 días también estuvimos hablando sobre la vida de un gran hombre, del profeta Elías. Y miramos que Dios le ordenó que saliera de la cueva. Hace 8 días hablamos, iglesia, sal fuera. Así como Jesús le dio la orden a su amigo Lázaro que había muerto, diciéndole, Lázaro, sal fuera, a la voz de aquel que es poderoso y que tiene las llaves de la vida y de la muerte, cuando Jesús da la orden, todo mundo tiene que salir para llevar a cabo el propósito de Dios. Bueno, pues ya hablamos salir de la cuarentena, hemos estado hablando de salir de la cueva y hoy vamos a hablar de otro aspecto de lo que Dios nos está hablando. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 40. Hace 8 días hablamos de salir de la cueva. Hoy el Señor quiere volver a enfatizar este mismo mensaje porque sabe en qué situaciones nos encontramos. Hoy la enseñanza será sobre sal del pozo. Sí, así como lo oyes, sal del pozo. Y este salmo nos refiere en esos primeros 3 versículos algo que vamos a aprender, que nos va a animar, que nos va a edificar, que nos va a traer la palabra sabia y precisa, porque la palabra de Dios es eso, la palabra sabia y precisa para las condiciones específicas en las que tú y yo nos encontramos. Salmo 40, los primeros 3 versículos dicen de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del
pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermosa palabra, qué palabra tan adecuada. Sabes, hermano, sin duda alguna que tú, al igual que yo, ha habido un momento durante estos días que hemos estado confinados en nuestras casas, que ha llegado la desesperación. Mentiríamos si dijéramos que durante todos estos días no hemos experimentado, aunque sea en un grado pequeño, lo que es la desesperación. Y hoy el Señor, conociendo que somos humanos y que aún confiando en Él, no estamos exentos de padecer esta experiencia de la desesperación. Él tiene una palabra por si tú te has sentido o por si tú estás sintiendo todavía esta experiencia de lo que es la desesperación. La desesperación que viene cuando miras que se te ha acabado el dinero, cuando miras que tu despensa ya está vacía, cuando te das cuenta que se venció el mes del pago de la renta, cuando te das cuenta que tienes que pagar la colegiatura, cuando te das cuenta que tienes que pagar pues el seguro de tu carro, cuando te das cuenta que tienes que pagar el teléfono, cuando te das cuenta que hay que pagar la luz y tantas otras cosas, y empieza esa angustia a llegar a tu corazón, porque todos estamos en el mismo barco y todos en algún momento hemos sido presa de la desesperación. Pero este pasaje empieza con algo que es precisamente el antídoto para lo que pudiéramos estar viviendo, que nos ha traído esa desesperación. La Biblia dice pacientemente. Quiero decirte que todo tiene un propósito de Dios. Y si algo hemos aprendido durante esta pandemia, si algo hemos aprendido durante este encierro, es poner en práctica esa virtud que le ha sido dada al hombre y especialmente a los hijos de Dios, que se llama paciencia. Si algo el Señor ha querido que aprendamos tú y yo en todas estas experiencias de nuestra vida en estos últimos días, es justamente la virtud de la paciencia. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que no resulta nada sencillo, porque todo bajo presión es probado. Pero déjame decirte que en nuestro Dios todo es posible. La Biblia dice que en Él haremos proezas. Y si Dios dentro de sus planes soberanos ha querido llevarnos como iglesia a estas experiencias que hemos vivido, uno de esos propósitos es aprender a ser pacientes. Ahora déjame decirte, parece irónico que alguien que está en el fondo de un pozo esté pacientemente esperando. Parece contrario, pero mira lo que dice la Escritura. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué tan paciente has sido tú? ¿Qué tan paciente hemos sido cada uno de nosotros ante esta situación? Cuando miramos que el agua nos está llegando al cuello. ¿Qué tan pacientes hemos sido? Cuando miramos que los acreedores, cuando miramos que las situaciones que nos rodean no son nada agradables. Pero la Biblia dice, pacientemente esperé. Y aquí está el asunto. ¿A quién esperas tú? Esperé a Jehová. Porque el que sabe esperar al Señor y en el Señor, entonces tiene una esperanza. Y esa esperanza te puede traer confianza y te hace empezar empiezas a ser una persona que aprende qué es la paciencia. La paciencia se obtiene en medio de la adversidad.
Dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová. Y aquí miramos que cuando alguien espera en Dios, aunque tarde en contestar, hay una convicción. La Biblia dice, tormento del corazón es el deseo no cumplido. Cuando uno está esperando la contestación de Dios y esta no llega en el momento y a la manera en que uno quisiera, por supuesto que hay tormento en el corazón. Pero sigamos leyendo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Nuestro Dios es un Dios que sabe inclinar su oído. Por 430 años el pueblo de Israel estuvo en una situación caótica, haciendo adobes con sus pies, bajo el inmenso calor, más de 50 grados allá en Egipto. Por supuesto que esto no era agradable, por supuesto que era una situación difícil para esta nación, la nación a la que se le había prometido que sería la nación escogida por Dios, que se les había prometido una tierra. Y por supuesto que fue una experiencia difícil. Ellos pensaron que Dios había olvidado de ellos. Pero dice la palabra de Dios cuando el Señor se revela a Moisés y le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he aquí que he descendido para liberarlos. Dios siempre escuchará el clamor de los suyos. Dios ha estado escuchando tu clamor. Dios ha estado escuchando tu oración, amado hermano, amada hermana. Dios es Dios que inclina su oído y que oye el clamor. Esto nos debe a seguir enseñando a ser pacientes, aunque tú veas que pareciera que todo se ha puesto color de hormiga, cuando tú mires que esto parece que ya no tiene una salida, recuerda que cuando tú abres tus labios, antes de que tú le pidas algo al Señor, Él ya sabe cuál es tu necesidad y Él es amante, Él es bondadoso para que pueda venir, como para poder venir y contestar esa necesidad en la que tú te encuentras y que te ha llenado de impaciencia y que te ha hecho dudar. Sigue diciendo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aquí está hablando de alguien que está en el fondo del pozo. Dice claramente, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hemos estado hablando de que Dios nos saca de diferentes cosas, como hace 8 días hablábamos de Dios sacando a su iglesia de la cueva del miedo, de la cueva de la incertidumbre. Hoy el Señor nos está diciendo específicamente de algo, de la desesperación. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. La desesperación dice del lodo cenagoso. Nos está hablando entonces de alguien que está en el fondo de un pozo. Y aquí, hermano, yo quiero tomar muy en cuenta lo que dice la palabra. Quien ha estado y quien ha tenido la experiencia de estar en un pozo, en el fondo del pozo, ¿qué hay? Pues en el fondo del pozo hay lodo cenagoso. Y aquí hay una cosa que Dios nos quiere dar y enseñar. Cuando una persona está en el fondo, cuando una persona ha caído a un pozo, ¿qué empieza a hacer? Por supuesto que empieza a tratar de salir a flote. Empieza a mover los pies, empieza a mover las manos. Pero sabes una cosa, eso va a contribuir a hundirse más. Los planes, las estrategias de Dios son muy diferentes a los nuestros. Por eso la palabra dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Ahí mismo en el Salmo, más adelante en el Salmo 46, nos enseña esta verdad.
En el Salmo 46, que justamente nos habla de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que te recomiendo que en estos días tú estés llenándote de la palabra y especialmente de los salmos como este tan hermoso. En el 46 verso 10 dice: estad quietos. Estad quietos en medio del lodo cenagoso. Estar quietos en medio de las adversidades parece contrario. Sí, es contrario a la lógica humana, pero estos son los principios del reino, que si tú y yo los creemos y los ponemos en práctica, van a dar resultado. Mira lo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios tiene un plan siempre para sacarnos del fondo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y aquí, hermano amado, tenemos que poner toda nuestra confianza que si Dios lo dice, Él lo hará. ¿Y sabes cuál es este propósito? El propósito es para que, mira, dice: seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Lo que Dios va a hacer en tu vida tiene un propósito, y ese propósito es para que tú veas que no estás solo, para que tú veas que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Dice entonces aquí mismo en el Salmo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Oh, y yo te quiero decir, ¿qué se saca de un pozo? Pues se saca líquido precioso, que es el agua, pero también se puede extraer, también se puede sacar petróleo, que son cosas importantes. Pero cuando un hijo de Dios está en el fondo del pozo, quiero decirte que para Dios es más importante tu vida que está en un pozo que el petróleo o que el agua. Tú eres importante y Dios va a permitir que tú salgas y que tú experimentes a quién tienes tú como ayudador en medio de la desesperación. Hoy te digo en el nombre de Jesús, el Señor te dice: yo te saco del fondo del pozo de la desesperación. No importa qué cosa te haya llevado a la desesperación, Dios mete su mano, oh aleluya, Dios te saca de ese pozo de desesperación. Solo sé paciente, solo pon tu confianza plena en Dios. Esta es la palabra que predicamos. Estas son las buenas noticias. Estamos rodeados, estamos, hermano, con muchas voces a nuestro alrededor, voces que nos inyectan temor, miedo, desesperación, pero ante esas voces solamente hoy tenemos que oír la voz de Dios, de oír su voz, la voz que trae esperanza, porque Él es nuestro Padre y no nos va a dejar en el fondo del pozo. Nada más que aprendamos a estar quietos, porque a veces empezamos nosotros con nuestras propias estrategias, con nuestros propios planes. Dios siempre tiene un plan para ti y para mí. Alaba al Señor, dale ahí en tu celular: sí, amén, yo lo creo, aleluya, bendito sea el Señor. Dice que Él nos sacará del fondo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y entonces viene el plan, entonces viene el propósito. Dios no solamente te saca y te pone fuera del pozo y eso fue todo el plan. No. Él te saca de la desesperación para que continúe su obra en ti. Dice: puso mis pies sobre peña. Oh, hermano, después de que los pies están en el lodo cenagoso, Dios te quiere llevar a otro nivel. Hemos oído, hemos recibido palabras y hemos predicado esa frase tan bonita que se oye: Dios me lleva a otro nivel. Sí, pero déjame decirte que cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, tiene ciertos principios. ¿Cuántos queremos que Dios nos lleve a otro nivel? Por supuesto, pero hay que pagar un costo. Y ese costo, amados hermanos, es que para que Dios nos lleve a otro nivel, para que nuestros pies pisen montaña sólida, piedra sólida, primero muchas veces hay que pisar el lodo del fondo cenagoso para que ahí clamemos y ahí aprendamos.
Hermano, cuando alguien va a llevarlo a otro nivel, primero lo pasa por el quebrantamiento. A veces es necesario que Dios permita esto, y déjame decirte, esto es precisamente lo que miramos en la vida del Señor Jesús. Ahí en la carta de San Pablo a los Filipenses, todo el mundo lo sabemos, capítulo 2, nos habla de la humillación, di ahí conmigo, humillación y exaltación. Todos queremos un segundo, un nuevo nivel, pero pocos queremos pagar el precio de lo que es la humillación, porque la exaltación siempre no se va a poder dar sin que venga primero la humillación. Y esto a veces no nos gusta, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Estos son los principios de la palabra. Dice el versículo Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En algunas versiones, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, haya pues en vosotros esta actitud. Eso es todo, la actitud. La actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál fue esa actitud? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué humillación! Para Jesús, que es Dios, se despojó de su divinidad para venir a identificarse contigo y conmigo. Y sabes una cosa, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz fue la humillación más grande para Jesús. Pero gracias a esa muerte, tú y yo somos salvos. Y Él se humilló para que después el precio o la experiencia de esto es que Él sería exaltado. Y exaltado hasta lo sumo, hermano. Así que entendamos estas cosas. No te preguntes, no le cuestiones, no le reproches a Dios. ¿Por qué he tenido que estar este tiempo en mis pies en el fondo cenagoso de este pozo que me ha traído desesperación? Pues para que tú, cuando el Señor te saque de ese pozo, puedas ir a otro nivel. Pero para ir a otro nivel tenemos que estar dispuestos a pasar por algún tipo de humillación. Sigue diciendo la palabra del Señor. Puso mis pies sobre peña, esto lo hará el Señor. Por supuesto, para eso te va a sacar del pozo. Pero si ahí en el pozo de la humillación hemos aprendido pacientemente a esperar que Dios haga algo por nosotros, ya la hicimos. El siguiente paso es, Dios te saca del pozo y te lleva al nivel que Él ha preparado para ti. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes una cosa? Después de estos días, la iglesia ya no va a ser igual, ya no puede ser igual, porque va a haber en nosotros una actitud de aprendizaje. Y si no aprendemos de estas experiencias, hermano, ¿qué otra cosa tendría que hacer Dios como para que nosotros aprendamos a enderezar nuestros pasos? ¿Sabes? Esta es una de las formas en la que Dios más fuertemente está hablando a su iglesia y aún a los que no son su iglesia, para reconocer nuestro caminar, para enderezar nuestros pasos. Él lo hará, Él lo hará. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cuál es el resultado de alguien que ha sido humillado, que Dios lo saca, que lo pone en otros niveles, que le ayuda a enderezar sus caminos? Que sea Él reconocido, que sea Él glorificado. Mira cómo dice, puso en mi boca cántico nuevo. ¿Y qué es un cántico nuevo? Hermanos, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las experiencias que hemos vivido en estos días tiene que provocar en nosotros un cántico nuevo. Pero déjame decirte algo. Estos días el Señor ha estado trayendo a mi corazón una palabra. Y esa palabra dice, si tú
no tienes nada que amar, no tienes nada de qué hablar. Te lo repito, si tú no tienes nada que amar, no tienes nada de qué hablar. Oh, hermano, esto es algo muy impactante. Porque si en estos tiempos has aprendido a amar más a tu Señor, entonces tú y yo vamos a salir de este pozo de la desesperación con un cántico de gratitud. ¿Sabes? Cuando en las iglesias nos dicen cantemos un cántico nuevo, ni siquiera sabemos a qué se refiere esto. Y amado hermano, el cántico nuevo solo puede venir de un corazón que ha aprendido a amar, de un corazón que ha aprendido a valorar todas y cada una de las experiencias que el Señor nos permite, aunque éstas parezcan difíciles. Así que dice la palabra, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Para qué? Aleluya. Verán esto muchos que tú que estabas en el fondo del pozo de lodo cenagoso, aprendiste a esperar en Dios, Dios te sacó, Dios te puso en otro nivel, Dios enderezó tus pasos y esto será el testimonio. Yo anhelo que pronto, que la iglesia salga de todas estas situaciones y volvamos a reunirnos como su iglesia. Oh, hermano amado, yo creo que ese día va a ser un servicio en donde puro testimonio va a haber de corazones agradecidos, donde mucha gente va a decir, Jehová fue fiel, Jehová no nos falló. Para que vean esto muchos y teman y confíen en el Señor. Y esto ya es una respuesta si tú habías preguntadole a Dios, ¿por qué estoy en este fondo del pozo cenagoso? Me encuentro desesperado. Dice el Señor, estad quietos, que yo soy Dios. Yo haré lo que tengo preparado para ti. Todo tiene un propósito. Mira, hermano, yo he estado recibiendo testimonios tremendos de hermanos donde han estado viendo provisiones sobrenaturales de Dios. Yo he estado recibiendo testimonios de hombres y de mujeres que han mirado y que han tenido al Señor como su Jehová Rafa, su sanador, como Jehová Nisi, su bandera, como el Dios que no se ha olvidado, hermano. Y te doy un pequeño testimonio para que veas la grandeza de Dios, porque en las pequeñas cosas podemos encontrar la grandeza de Dios. En esta semana alguien trajo un diezmo, hermano amado. Y bendito sea el Señor porque Él siempre está atento a las cosas más pequeñas que hay en el corazón de sus hijos. Y fíjate que te voy a decir algo, te va a causar quizás risa. Cuando se trajo este diezmo, yo tenía muchas ganas días atrás de comprarme una hamburguesa. Tú dirás, qué carnal el pastor, pero tenía ese deseo. Y pues tomé parte de ese diezmo y le dije a mi familia, vamos a comprarnos, que vaya alguien a traer una hamburguesa. Aleluya. Y compramos la hamburguesa. Y déjame decirte que a veces, amado hermano, te vienen pensamientos aún de condenación, como diciendo, híjole, hay tantas necesidades, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, y nosotros comprándonos una hamburguesa. Mira, nuestro Dios va más allá de nuestros pensamientos y a veces de nuestras actitudes legalistas que tenemos para nosotros mismos. Al poco rato me llama un pastor rural, fíjate, un pastor que está pasando por situaciones económicas difíciles, pues las poquitas ovejas que se congregaban por todo esto no están yendo ahorita, etcétera, etcétera. Y me llama y me dice, pastor, te acabo de hacer un depósito. Aleluya. Y me dijo, este es un diezmo, pero me dice Dios que este diezmo es para ti, para tu familia. ¿Y sabes qué me dijo? Dios me puso que este diezmo lo tomaras para comprarte una hamburguesa. Dime si mi Dios no es Dios grandioso. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y lo más grandioso es que le dije, ¿y de cuánto es este diezmo? Y me dijo, de tanto. Y te quiero decir
exactamente la cantidad que yo había tomado para comprar las hamburguesas, que en un momento me sentía así como en condenación. ¿Será correcto? ¿No será correcto? Era lo que Dios le puso a este siervo que depositara. Estas son las cosas que quizás para muchos sean pequeñas y para muchos digan son coincidencias. Estas son las pequeñas cosas que me muestran lo grande del amor de mi Dios. Porque Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón, hermano. Dios es poderoso para sacarnos de cualquier pozo de desesperación. No te preocupes, mi hermano. No dejes que la angustia te hunda. Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hace 8 días te dije, está muy pronto. Ya vienen días en que la iglesia saldrá de todas estas experiencias a las que hemos sido llevadas. Pero te digo en el Señor, de la manera en que Jesús salió victorioso de esos 40 días del desierto, así tú vas a salir. Así como hoy vemos que el Señor está listo oyendo nuestro clamor, Él nos sacará del fondo del pozo de la desesperación. Y yo quiero que hoy tú hagas una oración ahí donde te encuentras y digas, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra para mi vida. Declaro que tus promesas son para mí vigentes. Declaro, Señor, que aunque he estado en el fondo de la desesperación, hoy declaro que tú me sacas de toda desesperación. Hoy declaro que estoy siendo moldeado. Hoy declaro que entre de todas las cosas que tú has permitido a mi vida, yo empiece a desarrollar la virtud de la paciencia. Que yo en medio de estas circunstancias aprenda a ser paciente, y aunque ha venido a veces la duda, yo sigo esperando en ti, Señor. Yo sigo creyendo que tú eres fiel y verdadero. Yo sigo creyendo que tú harás la obra en mí, y que si ha sido necesario que mis pies estén pisando el lodo cenagoso, es para que tú me lleves a otro nivel de fe, y mis pies ahora estarán firmes en la peña, en la roca que es Cristo, el Cordero de Dios. Oh Señor, te bendice.